científicas. Em, el, el tema sería adicción alimentaria, causa o consecuencia del sobreconsumo. Y vamos a tener a dos expositores, la licenciada Sandra Tamburini y el doctor Tomás Tale. Va a dar comienzo el doctor Tomás Tale y les cuento que es médico especialista en nutrición, docente de la Universidad Católica de Córdoba, integrante del staff médico del Servicio de Nutrición y Diabetes Clínica Universitaria Reina Fabiola, miembro titular de Samenut y director médico de Nutricer. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias Marta por la presentación, a Samenut por el espacio, al doctor Casábola porque propuso un poco el tema. Así que vamos. Y a todos ustedes que están presentes, muchas caras conocidas, así que esto va a ser, creo, muy agradable. Vamos a empezar. Quería hacer una pregunta inicial, pero bueno, no se pudo. Esas preguntas con votación, que era si consideran ustedes en el diagnóstico, en la práctica clínica, el diagnóstico, ¿no?, de adicción alimentaria, si es algo que se evalúa o no en la práctica, ¿no? Un poco eso vamos a tratar de responder, la importancia que tiene o no considerar a la adicción alimentaria, si es que existe algo así, a la hora del diagnóstico y la evaluación del paciente. No solo del paciente con obesidad. Y mientras preparaba esta presentación, aprendí que los leones tienen un hábito bastante peculiar en su reproducción. Ellos tienen momentos en los cuales tienen apareamiento, durante los cuales llegan a copular 50 veces por día, ¿no? Entre 20 y 50 veces por día. Así que bueno, los leones, las leonas no se pueden quejar, digamos, de este, aunque es medio, parece medio corto, la cópula es bastante frecuente. Y otra cosa interesante del mundo animal es el consumo de frutas que tienen los osos, especialmente en el otoño, que llegan a comer grandes cantidades de frutas, ¿no?, de una forma bastante, se podría decir, impulsiva. Teniendo otros alimentos, van exclusivamente a la fruta, llegan a comer hasta 20.000 calorías diarias de frutas. Y bueno, obviamente es un hábito que está de alguna manera representado por el sistema de recompensa, que es un sistema que compartimos con estos animales y animales más primitivos, que lo que hace es llevar a todas aquellas conductas que son importantes para la reproducción y la supervivencia de las especies, ¿no? El sistema de recompensa interviene dentro de la regulación de la conducta alimentaria, parte de la conducta, de la regulación de la conducta alimentaria, por supuesto, a la vez que también lo es el sistema homeostático, ¿no?, que es el sistema de hambre y saciedad regulado por las hormonas que sabemos que secretan el intestino, que están en comunicación directa, ¿no?, con el hipotálamo. Este sistema, que en realidad es un sistema que debería llamarse de búsqueda y recompensa, es un sistema que es bastante primitivo, ¿no? Compartimos con especies muy primitivas estos núcleos cerebrales que llevan a todos aquellos comportamientos que son imprescindibles para mantener la vida y la reproducción de los animales, ¿no? Y por supuesto nosotros también. Entonces, aquellas conductas como la alimentación están también, participan también del sistema de recompensa. Este sistema tiene se estudian eh, varios núcleos, ¿no?, que cada uno tiene como una función más asociada, ¿no?, entre los cuales está el área que lleva a la motivación, a la búsqueda, ¿no? Es un área que permanentemente está buscando en el entorno cuáles son aquellas conductas necesarias, ¿no?, entre las cuales está la alimentación, que está
también vinculado a un aprendizaje de todo aquel entorno y aquellas características que permiten encontrar determinados alimentos, ¿no? Eso se va grabando en una memoria muy primitiva y una memoria muy instintiva para que el animal o nosotros podamos encontrar nuevamente principalmente aquellos alimentos más recompensantes, porque lo otro que hace este sistema de búsqueda y de recompensa es otorgar placer. Ese placer lo que hace de alguna manera es reforzar aquellas conductas que lógicamente son necesarias, ¿no?, para el individuo. Entonces, se habla de que este sistema tiene como una dualidad, porque tenemos una parte que lleva a la búsqueda, ¿no?, y una parte que recompensa, y a veces la recompensa no coincide con el esfuerzo de la búsqueda, ¿no? Eso también es parte de la regulación de este sistema. Se habla de lo que sería el wanting, que es lo que lleva al individuo a la búsqueda, y un sistema que recompensa, que es el like, ¿no?, que está mediado por dopamina, pero también por los endocannabinoides, ¿no?, que van haciendo una potenciación, van aumentando la sensibilidad y llevando las preferencias alimentarias, ¿no? Esto permite que en el largo plazo el funcionamiento de todo este sistema vaya logrando que el individuo aprenda dónde están esos alimentos, cuáles son los más convenientes, ¿no? Y bueno, y cómo obtenerlos. Este sistema de recompensa es el que empieza a sufrir alteraciones, desregulaciones en la adicción. Y lo que va pasando es que en todo tipo de adicciones se va generando que el sujeto que busca placer, ¿no?, en la sustancia que consume, vaya de a poco, en medida que va aumentando la frecuencia de consumo, disminuyendo ese placer, ¿no? Se va generando tolerancia. Se va separando lo que sería el wanting del liking. Cada vez disfruto menos, pero además cada vez lo busco más, ¿no? Se va potenciando la búsqueda, pero se va disfrutando menos. Entonces se va, digamos, separando estos componentes de este sistema, y de alguna forma lo que sería en un principio un refuerzo positivo, ¿no?, lo busco porque obtengo placer, de pronto lo estoy buscando para no sentir displacer, ¿no? Lo necesito, básicamente. Se va generando una necesidad, ¿no? Y ese es el mecanismo de descalibración del sistema de recompensa, que en algún punto está diseñado o ha evolucionado para llevarnos a comportamientos necesarios, y que con la descalibración nos va llevando, obviamente, hacia un consumo, un sobreconsumo, y a mecanismos que están lejos de generarnos algo. En la medida que esta adicción se va instalando, ¿no?, también se van generando los diferentes componentes que se actúan en la adicción, como sería la abstinencia, ya hablamos de la tolerancia, y el craving, que es un deseo por el consumo, ¿no?, una ansiedad por el consumo. Entonces la pregunta que nos hacemos en referencia al tema es: ¿cuáles son, si es que hay algún componente alimentario, una característica, un atributo de la alimentación o de algunos alimentos o productos que pueden estar vinculados, ¿no?, a la adicción? Algunos autores hablan de la fructosa, entre ellos Johnson, y describe cómo la fructosa en concentraciones elevadas estimula una respuesta de búsqueda de alimento, ¿no? Esto le pasa a los animales, también nos pasa a nosotros. Cuando la fructosa ingresa al organismo en elevadas concentraciones, ejerce un efecto a nivel del sistema de recompensa que genera un aumento del deseo, la impulsividad, del hambre, ¿no?, y además inhibe aquellas áreas que permiten el autocontrol, la deliberación y la memoria reciente. Nos vuelve impulsivos, nos vuelve
más hambrientos, y además nos permite tener mayor actividad en la corteza visual para encontrar aquellos alimentos, ¿no? Que nos van a otorgar ese placer. Esto le pasa a los animales, especialmente al oso, como veíamos al principio, en algunos momentos del año, cuando se tiene que preparar para la hibernación, y también nos pasa a nosotros, especialmente con la fructosa líquida, ¿no? Que vienen jugos, gaseosas, y además somos mucho más sensibles, ¿no? Los Homo sapiens a la fructosa que otras especies. Otros autores hablan de la concentración y la velocidad de absorción que tienen algunas sustancias, ¿no? Cuando se extrae el opio de la amapola, eso se concentra, aumenta obviamente la velocidad, la rapidez con la que ingresa a la sangre, y eso es lo que da placer. Lo mismo pasa con la cocaína, ¿no? Es lo mismo quienes mastican la hoja de coca tienen un bajo poder adictivo que quienes consumen cocaína. La cocaína es una concentración, una extracción de la hoja de coca, que lo que hace es permitir que aumente la velocidad de absorción en la sangre, y también la extracción de azúcar y la elaboración de harinas aumenta también la concentración y la velocidad de absorción que tienen estas sustancias. Esto es lo que plantean algunos autores como una comida que tiene elevado índice glucémico va a provocar más actividad y flujo sanguíneo en el núcleo accumbens, que es donde radica el placer en el sistema de recompensa, y cómo, no sé si se escucha bien ahí, Sí. Sí, sí. y cómo ese elevado índice glucémico es el que termina provocando después, en el periodo postprandial, más hambre y más deseo por consumo, ¿no? Eso, bueno, además está acompañado de una respuesta metabólica y una respuesta glucémica, pero básicamente hay una acción directa en el sistema de recompensa. También está estudiado lo que se llama respuestas supraaditivas. Esto significa que las vías por las cuales llegan al sistema nervioso los azúcares y las grasas son distintas, ¿no? Las vías sensoriales por las cuales el sistema identifica estas sustancias se combinan cuando son consumidas en conjunto y generan una elevación de la dopamina mucho mayor que las sustancias por separado, ¿no? Es una respuesta supraaditiva, en algún punto genera mayor consumo cuando tenemos una combinación de grasas y azúcares que cuando tenemos por separado estos elementos en ratas, y también obviamente nos pasa a nosotros, ¿no? En estudios de resonancia magnética funcional, el consumo de grasas produce determinada activación, ¿no? En regiones cerebrales como el núcleo caudado y regiones somatosensoriales, pero al aumentar la cantidad de grasa, la activación es similar. No pasa lo mismo con el azúcar. Cuando administramos azúcar, en este caso un batido de azúcar, el aumento de dosis aumenta la activación y además genera mejor reclutamiento del sistema de recompensa, ¿no? Es decir, pareciera ser que nuestro sistema de recompensa evolucionó en un entorno pobre en azúcar, por lo cual la elevación del azúcar lo estimula en función de la dosis, ¿no? Digamos, no estamos preparados para concentraciones elevadas de azúcar, o nuestro sistema de recompensa no está del todo preparado. Pero cuando combinamos grasa y azúcar, esa combinación lo que genera es una estimulación de las áreas correspondientes a las grasas y del azúcar en forma simultánea, con obviamente un efecto suprafisiológico que termina produciendo una pérdida de la proporcionalidad y de la capacidad de predicción que tiene el sistema. Es decir, se pierde, se desacopla la gratificación y el contenido nutricional. Es tanto el estímulo, ¿no?, que no coincide con el contenido nutricional, ¿no? Eso implica que esto en algún punto va a llamar a mayor consumo de algo que en realidad no está asociado a un contenido nutricional con respecto al estímulo, ¿no? Esto implica que esta combinación no encuentre una saciedad, ¿no? No hay un mecanismo que pueda interrumpir acá la ingesta
cuando el sistema de recompensa está sobreestimulado, ¿no? Son estímulos que están muy por encima de lo fisiológico, ¿no? No tenemos esta, digamos, esta posibilidad en nuestro sistema porque no existen prácticamente alimentos naturales que combinen grasas y azúcar, ¿no? Por eso esto que es difícil, ¿no? Para el sistema de recompensa, la activación en función del azúcar, digamos, que era escasa, ¿no? Cuando combinamos grasas y azúcares que eran inexistentes, se torna mucho más complejo. Además de estas respuestas supraaditivas, suprafisiológicas, también tenemos el concepto de hiperpalatabilidad que plantean algunos autores, que nos ayudaría a definir aquellas comidas que sobreestimulan también nuestra sensorialidad, ¿no? Aquellas comidas tan sabrosas que, bueno, obviamente nos llevan a un sobreconsumo, y se habla de combinación de grasas y sal, combinaciones de grasas y azúcares, carbohidratos y sal, obviamente que en concentraciones altas, ¿no? Estas combinaciones generan comidas hiperpalatables, demasiado sabrosas. Entonces, los alimentos definidos con estas características son aquellos alimentos procesados y ultraprocesados, pero no solamente tienen una combinación de estos ingredientes. Estos productos, además, tienen combinación de texturas, combinación de contrastes dinámicos entre lo que vamos experimentando a lo largo de la palatabilidad, justamente de que tomamos contacto, que nuestros receptores toman contacto con el alimento, va generando diferentes sensaciones gustativas que van, por supuesto, llegando por diferentes vías a nuestros sistemas de recompensa, y además el añadido de saborizantes, emulsionantes y potenciadores de sabor. Todo esto que hace a una comida, digamos, demasiado sabrosa, bueno, es digamos, este concepto que conocemos poco en algún punto, que quizás conocen mucho más los ingenieros químicos que trabajan en la industria alimentaria, ¿no? Nosotros recién estamos entendiendo estos conceptos, pero los que los conocen hace mucho más tiempo son los que se dedican a producir productos que sean extremadamente sabrosos, ¿no? La industria alimentaria, entonces, lo que hace es llegar al bliss point, que es el punto máximo de placer que podemos obtener con un producto. Esto obviamente es estudiado con consumidores a los cuales se les van dando diferentes concentraciones de ingredientes, ¿no? Y se va testeando a ver cuál resulta más placentero, ¿no? Aquel que tiene un poquito más de azúcar, aquel que tiene un poquito menos de azúcar, aquel que tiene más sal, cuál es el punto máximo de placer, ¿no? Para volverlo realmente algo imposible de controlar, ¿no? Un alimento que uno puede comer solo uno. Entonces, esto es parte de lo que nos enfrentamos con estos productos que están diseñados para eso. Entonces, ¿cómo se inicia la adicción alimentaria, ¿no? Vimos algunas características planteadas, bueno, desde diferentes ángulos en lo que serían atributos que tienen los productos o las comidas. Pero, ¿cuándo comienza la adicción alimentaria? Acá tenemos un estudio interesante porque lo que hace es administrar un batido rico en azúcares y grasas, lo compara con un batido pobre en azúcares y grasas, y lo administra durante 8 semanas, observando que logra reconfigurar circuitos neuronales, ¿no? Cambia, de alguna manera, entonces, el sistema de recompensa, logrando que aquellos que consumen el batido rico en azúcares y grasas tengan mayor búsqueda de alimentos hiperpalatables, pero además que vayan perdiendo la preferencia por los alimentos menos estimulantes, ¿no? ¿Esto qué significa? Que aquellas comidas poco procesadas empiezan a resultar desabridas. Ya no es
una cuestión solamente de la búsqueda de aquello que es hiperpalatable, sino que es una pérdida de la posibilidad de gratificarse con alimentos menos procesados, ¿no? Entonces ya no encuentra el placer que puede encontrar alguien que no tiene esta desconfiguración. En la obesidad, que no siempre hay adicción alimentaria, ¿no? Esto es importante, no siempre la obesidad es adicción alimentaria, y no siempre quienes tienen adicción alimentaria tienen obesidad, pero además en la obesidad se va produciendo a partir de la leptinoresistencia y la insulinoresistencia una alteración también en el núcleo accumbens. Porque la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo, tiene una función en el sistema de recompensa, interviene ahí también, logrando una sensibilidad para que el sujeto coma menos. Tiene más tejido adiposo, entonces tiene, digamos, de una manera, menos deseo por comer. Pero cuando hay leptinoresistencia se pierde ese efecto sensibilizador. Y además se genera mayor impulsividad, peor control inhibitorio, ¿no? Lo cual va llevando a un consumo de sustancias que gratifiquen. Esto que sucede con la leptina también se acompaña de una pérdida en la disponibilidad de receptores dopaminérgicos, muy similar a lo que pasa en los adictos a diferentes drogas, por lo cual se va perdiendo también, lo que veíamos recién, la posibilidad de gratificación, ¿no? Entonces, básicamente, el paso a la adicción se va dando en simultáneo con estos dos componentes del sistema de recompensa, que son el wanting y el liking, y en la medida que el sujeto va entrando en la adicción, en este caso son sujetos con obesidad, van teniendo mayor activación en aquellas áreas vinculadas a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda del entorno de aquellos alimentos hiperpalatables, es decir, tienen más wanting, más deseo por consumir, pero además van perdiendo ese placer que les daba esa comida, ¿no? Entonces, cada vez el umbral va subiendo más, cada vez se necesita más y cada vez, en realidad, se disfruta menos, ¿sí? Se va instalando una necesidad de consumir, que es una de las características que encontramos en los pacientes. Cada vez se necesita más cantidad y frecuencia para producir el mismo placer, ¿no? No se obtiene más placer, sino que se necesita la sustancia para lograr revertir este déficit de recompensa, esta hiposatisfacción. Lo que vimos al principio, cómo se va abriendo el wanting del liking. Cada vez estoy buscando más para obtener lo mismo, y cuando no lo consigo, ¿no?, aparece la pérdida, la falta de recompensa, el placer, ¿no? Y en el caso de dejarlo, la abstinencia. Bueno, esto es posible diagnosticarlo. Hay una escala propuesta, esto creo que va a ser del agrado del doctor Casábola, que es la escala de la Yale, que es una escala que se usa para detectar adicciones según el DSM, que se adapta y se valida, está validada incluso en niños, con algunas modificaciones, para los alimentos, productos alimentarios. Entonces, esta escala lo que investiga es la presencia de síntomas vinculados a adicción, ¿no? Abstinencia, necesidad de más consumo, el deseo permanente por consumir, ¿no?, la tolerancia y todos estos síntomas. Está también traducida al español, aquellos que la quieran se los puedo enviar. Y lo que se ve cuando se hacen estudios es la presencia en obesidad de hasta un 25% de adicción alimentaria, ¿no?, que coincide a veces con trastornos de atracón, pero no es lo mismo, ¿no? No. Y coincide también con el síndrome de comedor nocturno, que tampoco es lo mismo, ¿no? Pueden estar en simultáneo esta adicción alimentaria con estos trastornos de alimentación, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta, más o menos esas son las estadísticas de la presencia entre un 20 y 25% de adicción alimentaria en obesidad. Pero también existen en sujetos no obesos, ¿no? Cuando vemos los síntomas de
esta escala, encontramos muy similares a lo que producen adicciones a sustancias de abuso, ¿no? Tolerancia, consumo continuo, deseo persistente por consumir, ¿no? El craving, que es como un imperativo, un deseo muy, digamos, eh, como una necesidad permanente, pero que se experimenta de forma muy negativa. ¿Y cuáles son aquellos alimentos que despiertan más síntomas? Bueno, acá tenemos la lista. Tenemos en primer lugar el chocolate, ¿no? El helado, papas fritas son... los primeros 15 son productos ultraprocesados, comidas hiperpalatables, ¿no? Y otra característica también llamativa es que combinan concentraciones altas de glucosa y grasa, ¿no? Que lo que vimos recién, eso ejerce un estímulo supraadictivo. ¿Por qué nos llama tanto la atención, choca ver esto? Hace un tiempo había publicidades en las cuales el cigarrillo era una posibilidad para un niño e incluso la cerveza, ¿no? Bueno, hoy en día también debería chocarnos un poco esto, porque vamos generando una distorsión, una descalibración desde niños, ¿no? Y por supuesto esto complica las cosas mucho más en el adulto, ¿no? El sistema de recompensa, además, no solamente tiene que ver con el placer, sino también con la memoria, ¿no? Y cómo las experiencias se van grabando desde niños, haciendo que quizás el estímulo de estar en un ambiente determinado lleve a una persona al consumo de un producto alimentario sin que se dé cuenta. Está realmente en una memoria instintiva muy profunda. Hay cuestiones que van llevando al consumo que son inconscientes. Eso lo va a seguramente tocar licencia. Los mismos criterios que se utilizaron para declarar adictivo el tabaco, que fue recién en 1988, cuando hubo un consenso científico para declararlo adictivo, aplican a los productos ultraprocesados, ¿no? Tienen, digamos, los mismos efectos. Causan un uso compulsivo, tienen efectos psicoactivos, refuerzan el comportamiento, es decir, deberíamos plantear entonces ese concepto a la hora de hablar de los productos ultraprocesados. La Organización Mundial de la Salud y la OPS declaran como sustancias psicoactivas a los compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y comportamiento, ¿no? Esto es bastante similar a lo que producen algunos productos, ¿no?, alimenticios comestibles. Y ya para ir terminando, y ir un poco a la discusión y el debate de lo que sería el tratamiento, uno de los tratamientos planteados para obesidad, ¿no? Cómo tener cuidado como un tratamiento que apunta quizás a la pérdida de peso, ¿no? No puede ser que bariátrica, si se descuida la presencia de la adicción alimentaria, ¿no?, en la valoración y tratamiento inicial, después puede convertir eso en el uso de alcohol u otras drogas luego de la cirugía, ¿no? Entonces se ve cómo esos pacientes que han tenido un bypass empiezan a aumentar su consumo de alcohol y otras drogas, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bien. Bueno. Esta pregunta es la que vamos después a debatir, es causa-consecuencia de sobreingesta, cuál es el punto de la adicción, es una sobreingesta o es el consumo frecuente de determinadas cosas el que lleva a la adicción alimentaria. Tenemos que conocer cuáles son los productos que sobreestimulan el sistema de recompensa y que pueden descalibrarlo. Es importante investigar la presencia de adicción y distinguirla de otras alteraciones, porque no es lo mismo el que tiene síndrome de atracón y el que tiene una adicción alimentaria, también pueden estar en conjunto. Es fundamental, si está instalado el vínculo adictivo, un abordaje específico que va a involucrar un equipo de trabajo, ¿no? Puede incluir tratamiento farmacológico, ¿no?,
además de, por supuesto, el área psicológica. Entonces, en principio, entender que esto puede estar sucediendo en nuestros pacientes, que no se maneja en forma voluntaria, ¿no? Cuando esto está instalado, la voluntad, la elección pasan a segundo plano. Lo que prima es el impulso, y una vez que el estímulo está presente, el sujeto con esta adicción no va a poder interrumpir voluntariamente la ingesta, porque el sistema de recompensa está diseñado para justamente llevarnos a un consumo más allá de la necesidad momentánea. Y cuando este sistema se descalibra, mucho más todavía. Entonces, como para tener en cuenta, identificarlo y, bueno, darle, por supuesto, un tratamiento adecuado. Bueno, gracias Tomás, excelente resumen de tanta información, gracias. Bueno, vamos a darle lugar a la licenciada Sandra Tamburini. Ella es licenciada en psicología, miembro de la comisión directiva de Saota Coama, directora y docente del seminario Abordaje Psicológico en Obesidad desde un enfoque interdisciplinario, directora de Centro Tino, Tratamientos Interdisciplinarios en Nutrición y Obesidad de Mar del Plata, desde 1996. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Pero tendría... que agrandarle esa. Sí. Ahí está. Espera que vuelvo a... ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, voy a intentar contextuar un poquito la presentación, que dentro, digamos, de la obesidad, por supuesto, yo un poco lo que le pasaba a Tomás, esto de la aclaración, ¿no? Si la adicción estamos hablando de obesidad, no todos los obesos se pueden considerar adictos a la comida o a determinados comestibles, digamos. Pero lo cierto es que yo quería arrancar un poco enmarcando el modelo de hombre que tenemos y desde el que yo voy a hablar, ¿no? Es decir, cuando se habla de pandemia de obesidad, en todas las últimas definiciones se tiene en cuenta la explicación de la intersección entre la genética y el ambiente, especialmente las más de 20 años atrás, donde en el ambiente llamado obesogénico se incluye el confort, la tendencia al sedentarismo, y en ese momento todavía no se hablaba tanto de los ultraprocesados, pero ya se hablaba de los deliveries y cómo la comida chatarra, digamos, influía en el aumento de esta pandemia. Yo después me voy a abocar al concepto de hombre que hay atrás de esto, que es un concepto de hombre, digamos, más del modelo conductista, ¿no? De tabula rasa, que es una palabra últimamente está bastante de moda, pero que los conductistas lo que querían hacer referencia era a que el estímulo condiciona la respuesta, es decir, que entre el estímulo y la respuesta no hay nada en el medio que procese o que regule, ¿no?, la respuesta a ese estímulo. Desde ahí es donde yo quiero arrancar y voy a empezar a complejizar el concepto de ambiente, donde el ambiente, además de esto que se hablaba, también implica todos estos factores que estimulan y atraviesan de alguna manera el equilibrio de las personas. Yo acá puse algunos íconos, ¿no?, de lo que puede ser la inseguridad, la violencia, el desempleo. Obviamente los ultraprocesados, que bueno, ya fue mencionado por Tomás,
la familia, que es quien de alguna manera hace de filtro para que esa cultura chatarra o esa cultura del ultraprocesado entre en los niños, como lo explicaba muy bien Tomás. Es decir, la familia es el aliado fundamental para que eso entre, más allá de que la publicidad y todos los medios de comunicación, por supuesto, que son los aliados por excelencia de la industria alimentaria y también de la farmacológica. Por eso puse al lado, no se llega a ver porque tenemos la tirita de nosotros, de nuestras caras, con respecto a las medicaciones de obesidad, cuando son publicitadas también como medicamentos mágicos, en el que por un lado se promueve el consumo desmedido y por otro lado la solución mágica, que dentro de, yo puse esta que es una de las últimas, pero bueno, acá podríamos también ver la perversidad, digamos, del sistema, donde en todos los horarios premium uno ve los horarios de televisión, las distintas redes, bueno, por ejemplo, el Sertal o la Buscapina, que uno puede comerse cualquier cosa y no hay ningún problema, si te tomas la Buscapina, todo es posible, ¿no es cierto? Y esa lógica, de alguna manera lo que yo intento transmitir acá es lo ambiental en el sentido amplio, o sea, todo esto que explicó de alguna manera Tomás, está inmerso, que además de todo lo que compartimos con los animales, y claramente funcionamos mucho como ellos, tenemos esta otra dimensión que también nos marca la cancha de la conducta, ¿no? Eh, Acá abajo no se ve, puse el caso de la viruela del mono, por poner una de los ejemplos también de las miradas apocalípticas que también tienen los medios de comunicación que nos taladran todo el tiempo. ¿Y por qué lo pongo? Porque todo esto eh, genera una ansiedad y una alerta que también tiene que ver con el instinto de supervivencia del cerebro primitivo, que lo lleva al máximo. Y nosotros sabemos que en el paciente obeso todo esto que tiene que ver con el alerta y lo que tiene que ver con la ansiedad termina en comer más. Bien, quiero ir a otro capítulo que lo pongo acá que tiene que ver, y siguiendo en el ámbito del ambiente, tiene que ver con la tecnología. La tecnología que es fantástica y que gracias a eso hoy podemos hacer esta charla, ni hablar de los beneficios de la inteligencia artificial, etcétera, también trae este otro problema, ¿no? Que algunos le llaman la tiranía del afuera, ¿no? La vida digital, donde la distancia no existe y todo es simultáneo, ha disuelto los filtros que permitían dosificar los reclamos del mundo y mantener un diálogo parejo entre el individuo y el entorno. Esto tiene varias consecuencias en esto de la adicción o del paciente que come para autorregularse. Si quieren, me gusta más esta última palabra, después vemos en qué categoría ponemos si es adicto, si tiene atracones, si, digamos. Lo que intento acá transmitir es que lo ilimitado o la falta de voluntad, digamos, para poner un límite, la tecnología también tiene un nivel tremendo de condicionamiento sobre nosotros por debajo del radar de la conciencia. Es decir, eh, me viene una voz en off de Montero, ¿no? Y que me dice, bueno, pero eso no, ¿qué tiene que ver con la alimentación? Sí, tiene que ver porque en el ámbito del obeso, no solo no le puede poner límite a la comida, sino que en general, estoy hablando de obesos, y ahí entramos en otro capítulo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obesidad? Estoy hablando de obesos de años, donde aprendió a manejar y autorregularse por todo esto que explicó muy bien Tomás, le pide comer, pero también no tiene el desarrollo de la conciencia para parar en otras cuestiones que no es solo la comida. Eh, Siguiendo y cerrando la parte del ambiente, con respecto a la salud mental,
hay determinantes sociales y culturales que Emiliano Galende, que es un psicoanalista que ha estudiado mucho este tema, y esto hace 20 años, antes que la tecnología tenga el peso que tiene hoy, ¿no? Y habla de nuevas manifestaciones subjetivas como paradigmas de lo social. Personas que presentan dificultades con la representación de la palabra en general, mostrando un pensamiento operatorio que dificulta la reflexión, empobreciendo notablemente su capacidad asociativa, sus relaciones con el pasado. Por eso acá el psicoanálisis es todo un capítulo, ¿no? Que no me voy a meter con eso hoy, pero donde se queda corto, digamos, porque justamente en la jerga se llama pacientes caño o desabonados del inconsciente, ¿no? Porque no tienen la lógica del inconsciente en el sentido de lo reprimido, ¿no? Sino que justamente no hay un inconsciente, hay lagunas simbólicas que no están ahí y que no tienen, por lo tanto, la lógica de hacer consciente lo inconsciente en estos pacientes. Bien, una tendencia al pasaje al acto, correlativa de las dificultades para un pensamiento reflexivo, que lo lleva a buscar y a requerir del otro de un modo compulsivo respuestas prácticas e inmediatas. Esto lo vemos todo el tiempo a nosotros. El paciente viene que quiere bajar para ayer, quiere bajar de peso para ayer, quiere respuestas inmediatas, y si él no tiene nada que ver en ese proceso, mejor que alguien venga, lo toque con la varita mágica, y por eso prenden las medicaciones que promueven o las publicidades que promueven esto, la cirugía bariátrica cuando tiene este formato, ¿no? De solución mágica, en la que él se va a acostar y se va a levantar, digamos, con un chip, sí, nuevo, sin evaluar el costo, ¿no? Que muchas veces el costo que tiene eso, ese tratamiento, que es un tratamiento para bajar de peso, no es un tratamiento de la obesidad. Esto lleva a enfrentarnos a problemáticas nuevas que nos obligan a replantearnos las teorías y los métodos terapéuticos. Yo acá, de estos 4 que él pone, obviamente marqué adicciones y trastornos psicosomáticos, porque es lo que tiene que ver con lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y acá yo tomé la definición de adicción de la OMS, que habla de enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia, o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Esto en forma genérica. Y, por supuesto, ya habló de manera clarísima Tomás acerca de esto, que hay circuitos neuronales asociativos instalados por repetición que funcionan como facilitadores para tener una conducta adictiva automática con determinados alimentos y comestibles. Esto es interesante porque esto se da, como él no lo dijo así como lo digo yo, como una marca, o sea, hay una marca en el cerebro, se instala, el paciente o la persona, el niño, en este caso, como muy bien explicaba Tomás, empieza a aprender neurobiológicamente, además de, digamos, por imitación, porque seguramente en una familia no es solo el niño el que tiene esta conducta, empieza a tener por repetición esta asociación que ante un malestar, porque el padre cuando empieza a llorar le da una galletita, o cuando tiene un berrinche le da algo de alta palatividad, o para que se entretenga le da algo de comer, además del celular, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, que esto, que es un hábito familiar, tiene una base, como muy bien explicó Tomás, neurobiológica, que por eso lo hace tan difícil, porque además esto arranca muchas veces, voy a decir algo antes de pasar esta filmina. Ustedes saben que el cerebro se termina de armar en la relación con el otro, que en general es el otro que tiene una función materna. Es decir, que todo esto, toda esta
plasticidad neuronal, depende de quién nos toque, del otro lado se favorece o no se favorece esa tendencia que uno puede traer genética, ¿no? Y ahí me vuelvo con lo genético, que era una de las cuestiones también, o lo epigenético que podríamos hablar con respecto a este tema. Bien, yendo ahora a lo psicológico concretamente. ¿Cuáles son las características que uno ve en la adicción alimentaria o en estas personas que recurren a la comida como equilibrante emocional? Alexitimia, que para decirlo rápido, la alexitimia es una incapacidad para verbalizar, para registrar y verbalizar las emociones. Entonces el paciente que alguien lo llama por teléfono, le dice una mala noticia, corta, va directo a la heladera. No tiene una capacidad de decir, me duele, me molesta, me hace mal lo que me dice fulanito, sino que va directo a el acto de comer que este estímulo le generó. La incapacidad para el control de los impulsos, bueno, todo esto que explicaba Tomás. Incapacidad por doble vía, por la vía de que funciona lo automático y también porque no tiene un entrenamiento en la demora, en la crianza, digamos, todo lo que es la tolerancia a la frustración no fue ejercida, digamos, en la crianza. Entonces acá se juntan las dos cosas, todo el tiempo se están juntando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo neurobiológico y lo psicológico vincular, que después se hace intrapsíquico, ¿verdad? El pobre registro de interioridad, que tiene que ver con lo interoceptivo, no solo en el registro de hambre-saciedad, que es otro problemón que nosotros tenemos, como muy bien lo explicaba Tomás, nunca lo había escuchado así tan bien explicado esta diferenciación, que tiene que ver justamente con porque los pacientes mismos, yo he hecho un montón, coordinado grupos de pacientes operados y me dice, yo me operé del estómago, no de la cabeza, ¿no? Porque el paciente es clarito, uno lo escucha y lo tiene ahí, ¿no? Dice, yo quiero seguir comiendo, por más que tengo un bypass, vomitaré, haré otras cosas, bueno, pero la necesidad de comer no se me va. Entonces, y estos rasgos también, acá sí me animo a arrimar el bochín y decir que tiene más que ver con la obesidad mórbida, más frecuentemente con la obesidad mórbida, el egocentrismo, la autorreferencia, la pasividad, la dependencia y la hipersensibilidad a la crítica. Uno diría, ¿es sinónimo de obesidad mórbida y adicción alimentaria? Y bueno, ahora todo podemos abrir y debatir, ¿no? Y por último, que no se ve ahí, que tiene que ver con las características de estos pacientes, distorsiones cognitivas. Distorsión cognitiva se llama hábitos de pensamiento falaces que producen creencias irracionales que por tanto perturban emocionalmente al individuo y lo disponen a conductas riesgosas. Las más frecuentes en obesidad son pensamiento dicotómico, ¿no? El blanco-negro típico, que todos los que nos dedicamos a esto lo vemos todos los días, la sobregeneralización, ¿no? Que por lo que una vez le pasó algo lo sobregeneraliza, cada vez que me voy de vacaciones engordo, entonces siempre que me voy de vacaciones voy a engordar, el filtro mental, ¿no? El tamiz siempre hacia un lado, esto los cognitivistas son lo describen muy bien, ¿no? Hablan de el colérico va a filtrar todas las cuestiones que tienen que ver con la injusticia, el depresivo con todas las pérdidas y el ansioso con todo lo que tiene que ver con las alarmas, con las alertas. Después el leveísmo, que tiene que ver con el deber, lo que hay que hacer, ¿no? Y ni idea si yo tengo ganas o quiero o puedo, sino que el deber. Y también con la exigencia con el tratamiento, ¿no? Esto, ¿no? Yo acá los ejemplos que estoy dando directamente relacionados al tratamiento, pero este paciente no es solo, no tiene estas distorsiones solo con el tratamiento, uno las pesca ahí, pero puede imaginar, y muchas veces en el relato uno ve que todo esto también lo tiene afuera, en sus otras áreas, digamos, de la vida, y todos los caminos llevan a Roma. Justamente por toda esa rigidez y estas distorsiones, todo eso también termina en más comida.
la magnificación, ¿no? Que es un pensamiento trágico, la personalización y autorreferencia, y el pensamiento mágico, que también es el que prende en todas estas propuestas de tratamiento mágicas, porque obviamente el paciente está buscando eso, y bueno, eso es lo que hay que tener claro cuando uno tiene estos pacientes adelante. Así que a esta pregunta, con esto termino y abro el debate, que creo que va a estar interesante, por lo menos creo yo. Entonces, si es causa o consecuencia del sobreconsumo la adicción alimentaria, y yo creo que hay que tener en cuenta toda la complejidad de lo que estamos hablando. Y acá yo lo que agregué, reemplacé la estatua, digamos, de este modelo de hombre pasivo con un modelo de persona en el que en la base tiene una psiconeurobiología, pero también tiene conducta, conciencia, a mayor o menor conciencia, va a tener determinadas conductas o no, y todo lo que tiene que ver con el inconsciente, no en el sentido necesariamente freudiano, aunque también podemos hablar de esto, sino lo que pasa por debajo del radar de la conciencia, ¿no? De lo que la persona no se da cuenta y que también está operando, ¿no? Así que bueno, dejo acá y abro a preguntas para todos, ¿no? Bueno, excelente, realmente nos llevaste desde lo biológico a la interacción psicológica brillante. Bueno, vamos a dar paso a preguntas. Tengo unas preguntitas para primero Tomás, que habló primero. ¿Cómo se identificaría la presencia de conductas de adicción en los pacientes? ¿Habría alguna forma? Estás muteado. Estás muteado. Gracias. Gracias a todos por la atención. Excelente, Sandra. Concepto, bueno, reducir a cuestiones inconscientes y cómo estos mecanismos se van grabando, ¿no? Ahí, de una forma que por ahí no sabemos qué está. En principio, con respecto a la pregunta, no sé quién la hizo, hay que, bueno, si uno no lo busca, no lo va a encontrar. O sea que en principio lo primero que tenemos que hacer es, bueno, buscarlo, sabiendo que puede llegar a estar, preguntando, haciendo una correcta anamnesis y derivando también a área psicológica, porque ahí también van a salir otras cosas. ¿Las escalas ayudan? Sí, nosotros a veces usamos unas escalas, pero eso siempre es una herramienta que tiene que estar acompañada, por supuesto, con la repregunta, un correcto interrogatorio, un registro alimentario, donde a veces surgen también cosas que no salen en la consulta, ¿no? Entonces, en principio, si uno no lo busca, no lo va a encontrar. Y hay que hacer preguntas concretas, ¿no? Porque no es lo mismo disfrutar de, no sé, de un helado que necesitar comer ciertas cosas, ¿no? Cuando hay una necesidad de consumo, bueno, el vínculo con esa sustancia o ese alimento es otro. O sea, ahí tengo una pregunta importante. ¿Sentís que necesitas consumirlo? ¿Qué pasa si no lo consumís, no? Si no lo consume, empieza a sentir una serie de síntomas negativos, ¿no? En la adicción es muy claro eso. Cuando se quiere dejar la sustancia, aparecen los problemas. Y después también preguntar si hay un deseo permanente, ¿no? El craving ese también es bastante marcado. Y esto cambiaría un poco la conducta terapéutica si hacemos un buen diagnóstico entonces, ¿no? Claro, sí, por supuesto. No es lo mismo tener un paciente que tiene esto claramente marcado, que también tiene como una gradualidad, ¿no? Que no es o es adicto o no es adicto, este sistema de recompensa se va graduando en la medida en que uno lo va sometiendo a determinadas sustancias y esa descalibración, por supuesto, puede ser más o menos marcada de acuerdo al paciente que tenemos delante. Y sí, va a cambiar, obviamente, la intervención, por supuesto.
va a ser muy necesario, siempre es importante, pero en este caso va a ser muy necesario el acompañamiento psicológico, el uso de farmacoterapéutico. Ujú. Tengo una pregunta para Sandra. Con esto que comentaste de la incapacidad en convertir lo inconsciente en consciente en los obesos o en las personas que tienen trastornos de la alimentación, en este caso más obesidad que los otros trastornos, ¿es efectiva una terapia conductista o solamente se logra buenos beneficios con el tiempo, el psicoanálisis, algo más, buscar? Mira, son distintos niveles de intervención, Marta. Nada es excluyente y depende a quién tengamos adelante. Recién, mientras le hacían la pregunta a Tomás, pensaba en el paralelo en las drogas ilegales, digamos, cuando se habla de reducción de daño, ¿viste? Que a veces no se puede curar, sino que hay que hacer reducción de daño, y me quedaba pensando en esto de los alimentos, cómo sería una vez que uno diagnostica a alguien como adicto, cómo sería, estaba haciendo el paralelo, y justamente ahí viene lo que vos decís, porque tenemos distintas herramientas. Nosotros lo primero que tenemos que lograr es que el paciente sea consciente. Y para eso lo tenemos que ayudar a que se mire. Y para que se mire, tenemos que ayudarlo a que arme una ortopedia conductual, de automonitoreo, cómo hace para darse cuenta. Entonces nosotros ahí arrancamos con toda la básica de la conductual, después empezamos a ver qué tiene en la cabeza, lo digo burdamente, o sea, qué piensa, ¿no? Y entonces lo empezamos a ayudar a que se dé cuenta cómo la cabeza va generando en automático pensamientos que lo terminan poniendo más ansioso, que son toda la línea de las distorsiones, ¿no? Que les decía. Y eso es, como te diría, la de entrada en un tratamiento de la obesidad. Ahora bien, si vos tenés a alguien que se le juega, vamos a decir, digamos, su identidad, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo libidinal. Hoy me impactó la imagen con la que arrancó hoy de León y el oso comiendo manzanas, ¿no? Porque claro, ahí está la sexualidad también que está desplazada, o sea, hay un placer que está condensado en un lugar y sacado de otro, por decirte algo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, amerita meterse por otro lado también, pero eso a mitad de la película o sobre el final. O sea, si viene una clínica de tratar la obesidad, o si viene a nosotros para resolver la obesidad, nosotros tenemos que arrancar de ahí, de la obesidad a la persona. Y cuando en ese tránsito llegamos a la persona, y ahí aparece toda la línea psicoanalítica, que no hay con qué darle, que es la más a la altura de la complejidad humana, ¿no? Pero por eso a mí nunca me hizo conflicto en las escuelas, todo lo contrario, todas las escuelas que se sumen a ayudarnos a echar luz sobre esta complejidad, bienvenida sea, ¿no? Eso te puedo decir. Bueno, bueno, buenísimo. Vos querías hacer, César, unas preguntas, pobre que siempre. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Lo felicito porque realmente bien expuesto con la complejidad, porque realmente no es fácil de abordar este tema. Y se me ocurren algunas cosas que no necesariamente tienen que ver con la estructura de la charla, sino, por ejemplo, una sociedad como la nuestra, que, digamos, podríamos tener un lenguaje común de, por ejemplo, definir una encuesta o definir un sistema de abordaje. ¿Podríamos llegar a hacer un consenso acerca de eso? ¿O sería el abordaje tan complejo que realmente estoy hablando para el médico, en este caso, que se dedica al abordaje del paciente, eh, del punto de vista clínico, nutricional, y que tiene quizás los problemas de comunicación
que a veces por el deterioro del tiempo de la consulta, por decirlo así genéricamente, puede tener un abordaje insuficiente. Con las otras características que a veces la nutrición es el servicio de servicios, es decir, en la relación médico-paciente va a haber otros médicos que por ahí van a influir inicialmente y se hace hincapié, y de hecho lo hemos visto, a la obesidad se la trató siempre primero por las complicaciones. Primero lo que salió fue el tratamiento de la diabetes, después saldrá el tratamiento de la hipertensión, de la apnea del sueño, pero del origen de todos estos problemas no se trató inicialmente. Entonces, y por otro lado, también a veces yo, por lo menos las cosas que uno ha vivido, ha percibido, se trató el tema como la adicción a los alimentos procesados. Entonces puso el foco solamente en los alimentos procesados, pero hay gente que es adicta a alimentos, como puede ser adicta después a otras cosas. De hecho, bueno, yo me dediqué a bariátrica, pero desde un concepto, estuve distanciado, peleado con los cirujanos 7 años, porque ellos querían tratar la obesidad ellos, ¿sí? ¿Me explico? Y la obesidad es una enfermedad crónica y clínica. ¿Viste? Y no tenía gollete. Entonces, y si uno se descuida, seguiría siendo así, por lo menos por por donde yo estoy. Bueno, pero lo que quiero decir es que es muy difícil relacionarse con otros profesionales que piensan esto como un hecho mágico, como un hecho, bueno, no me cuentes nada, te doy esto. Y después, como no funciona adecuadamente, porque no hubo un buen rapport, porque el paciente cree que no tenía que hacer nada, entonces se nos dificulta. Entonces, la primera palabra de toda esta pregunta larga, a ambos les quería hacer es si consideran que puede haber alguna forma de estandarizar, digamos, un tamizaje en cuanto a este tipo de pacientes. Y además porque digamos, estas escalas, encuestas no son fáciles, son complejas, eh, y, y realmente a veces, bueno, uno lo tiene que reemplazar por un diálogo, ¿sí? Con el paciente que, por ejemplo, a mí me pasó que en un año un paciente no me dijo lo que comía, no podía internalizar lo que él comía. Y estuve un año todas las semanas hablando con él. Cuando se operó de bariátrica se dio cuenta, yo comía tanto, o sea, cosas así tan fuertes. Bueno, es un poco para que reflexionemos. En sí no es como una pregunta, sino son varios pensamientos. ¿Sí? Quería una opinión de parte de los dos. ¿Querés Bueno, arrancar vos, Tomás? Sí, trato Tomás el de responder a César. Bueno, hiciste varias preguntas, algunas pude captar. Una fue, ¿por qué nos enfocamos tanto en los ultraprocesados? Porque son los que despiertan más conductas adictivas. Están preparados para eso, están diseñados para eso. De hecho, se busca que generen un consumo que no se puede interrumpir. Pero no solo los ultraprocesados pueden generar adicción, las comidas también, hiperpalatables, hipercondimentadas, también lo pueden hacer. Eh, y lo que es más raro encontrar, quizás pueda existir, pero ya sería una cuestión más, bueno, de índole psiquiátrica, es una adicción a un alimento, ¿no? Es prácticamente imposible que alguien sea adicto al huevo, ¿no? O sea, uno tiene que saber que hay una gradualidad entre un alimento no procesado y un producto ultraprocesado. En la medida que vamos teniendo más estímulos sensoriales, es más probable que desatemos. Respecto a la posibilidad de diagnóstico, está esta escala que es bastante sencilla, se las acabo de subir al chat para los que estaban pidiéndola, está validada en español y son 7 preguntas, el paciente contesta la frecuencia con la que aparecen algunos síntomas, ¿no? Y en base a eso, si tiene tres respuestas sobre el umbral está representado en naranja, ya tenemos un diagnóstico de adicción. Esto a nivel poblacional sirve, puede ser un inicio después de una serie de preguntas que uno le hace al paciente. Yo creo que a nivel individual ya, bueno, quizás no sea, uno pueda tomar directamente esa escala para decir que tiene adicción. Puede servir para
introducir otras preguntas y evaluar y llegar finalmente al diagnóstico. Pero bueno, puede ser útil, especialmente si un paciente no se anima a responder por algunas cosas en el consultorio, me da la escala, que se la lleve y la traiga a la próxima consulta, ¿no? Y nos podría ayudar a un poco derivar o a una interconsulta psicológica, Claro, ¿no? Por exacto, ejemplo, para exacto, tener exacto. formas de Es una tratamiento. herramienta de derivación muy buena. Porque uno dice, mira, te digo, adicción alimentaria, esto es para el psicólogo. Esa buena pregunta que vos dijiste que le hacías a los pacientes, fundamental, de puede dejar de comer, lo hace gratificándose, o sea, eso es súper importante también, ¿no? Claro, claro, Pero sí, bueno, sí, sí. dejo a Sí. Sandra, perdón. No, estaba pensando también un poco en todo esto que estamos hablando en relación a qué lugar ocupa la comida para el paciente, ¿no? Y hay distintas preguntas ahí para hacer, bueno, por ejemplo, en el tiempo libre, ¿qué lugar ocupa la comida? ¿Es central? Eh, en lugares, digamos, si se gratifica esto que decía, esta escala, digamos, mensurada en la charla, porque vos hablabas de lo comunicacional, César, y sí, realmente también te la va a dibujar si le das de autollenado. Entonces lo que hay que hacer ahí es repreguntar, porque son pacientes que minimizan y también no son conscientes, ¿viste? Por eso te digo que es muy importante el primer tramo apostar a la conciencia y a eso hay que ayudarlo, hay que hacer un coequiper, ¿viste? Con él. Y hay que saber que son pacientes que en general van a minimizar, no van a registrar y por ahí es cierto lo que vos decís, hacer una selección. eh, Inclusive, y no, esto es por ahí, no tiene nada que ver, pero hay gente que vos pensás que no se ve, solo en la foto se da cuenta que tiene sobrepeso, y él maquilla internamente su imagen corporal, y vos decís, pero anda bien de la vista, todo. Sin embargo, la mente tiene un montón de maneras. Vos creo que arrancaste diciendo una frase más o menos así, que la realidad tiene que ver con cómo uno la ve, ¿viste? Entonces, eh, respondiendo concretamente, preguntas de qué lugar ocupa la comida en la vida cotidiana. Si todo lo festeja comiendo, si come por aburrimiento, si come, digamos, eh, Por placer, por necesidad. y esto que decía, la determinación de placer a necesidad, ¿no? La comida como descarga porque se frustra, o elige, esto también, ¿no? Si elige qué quiere, tengo ganas de comer un alfajor Habana, yo que soy de Mar del Plata, un alfajor Habana, el último que salió, que tiene medio salado, bueno, Todo, es puntual, es un alfajor puntual, cuando la adicción es cualquier cosa, ¿viste? Con tal de de que sea de alta palatividad, ¿viste? sí. Que me convence. Entonces, son distintas sutilezas que en la clínica uno puede ir preguntando, se pueden escribir, de hecho, si les interesa, yo tengo escrito, eh, digamos, lo que tiene que ver con la ingesta, ¿no? Sí. Preguntas que tienen que ver con la ingesta, no pensando en un adicto, sino pensando en qué tipo de paciente tengo delante, junto con otras preguntas, ¿no? De cómo duerme, de un montón de cosas que me hacen un perfil de paciente también. Y la diferencia de a veces tener una conducta adictiva y ser adicto, ¿no? A determinado, es muy sutil esa diferencia, puede a veces mantenerse en el tiempo, o sea, todos tenemos conductas a veces que no son las ideales, pero ese pasaje de una conducta adictiva, ¿existe esto a ser un adicto real? Bueno, Tomás lo explicó muy bien desde el punto de vista neurobiológico, está re claro. Ahora, digamos, si vos tenés, si cada vez estás más frustrado, yo te lo digo del otro lado del mostrador de lo que lo contó Tomás, si vos tenés cada vez alguien más frustrado y va a buscar
donde hay luz, no donde se perdió la llave. O sea, donde hay luz es el sistema de recompensa que me da un ratito de felicidad me aliviana la infelicidad. Pero mi insatisfacción, que es de otro orden, sigue y cada vez voy a necesitar, ¿no? Cuando hablo de insatisfacción, aclaro que hablo de una insatisfacción a nivel personal, ¿no? Ahí es cuando digo insatisfacción es una bolsa de gatos que no da hora para explicar de qué hablamos. En cada uno habrá que ver con qué tiene que ver esa insatisfacción personal y que la comida es como que ayuda, digamos, a hacer mutis por el foro, digamos, compensa, nivela y sigue para adelante y el beneficio que no se entera. Porque cuando uno se enfrenta con las causas, podríamos decir, que es muy exagerado decir causas, pero condicionantes que te llevan a personales, después hay que tomar decisiones, ¿viste? Y no todo el mundo está dispuesto a tomar decisiones. Por ahí más fácil padecer obesidad. Cuando digo más fácil, lo digo entre comillas, ¿no? Yo lo digo desde mi lado, desde el lugar de psicóloga, ¿no? Quiero aclarar, lo digo desde otro lugar distinto, pero bueno, para mostrar la complejidad que tiene esto, que no es sistémico, digamos. No, por supuesto, es tan importante lo que puede la mente que, bueno, ahí determina todas estas conductas, ¿no? Y la importancia de la familia que a veces uno le da en todo lo que es la alimentación, los gustos, las satisfacciones, la gratificación. Qué difícil a veces, ¿no? Sí, la renuncia, ¿no? Eh, También esto de poder poner los límites, por eso los límites están buenos porque también te ayudan a rigorearte, ¿no? Decir, si la persona que no tiene límites en la comida y que le pasa en general con el tiempo, los pacientes que nunca llegan a horario, uno lo puede ver en un montón de cosas. No, ahí no pude, quiere todo, quiere estar acá, quiere estar en el shopping, o sea, uno ve un perfil de paciente también que quiere estar, o sea, que no tiene un límite, Ah, no solo con la comida, ¿se entiende? sí. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra. Yo querría Acordaba hacer una pregunta cuando hablaba médica. Sandra de esta frase que es lo voy a citar al profesor Montero, que dice que nadie se da cuenta de que es adicto hasta que intenta dejar, ¿no? Totalmente, Alimento, lo que fuera, Y no claro. puede. Y ahí cuando no totalmente. puede, dice, bueno, hay un vínculo instalado ahí que... Bueno, a mí me pasó, Tomás, hablando de Julio, cuando yo los empecé a escuchar a ustedes hace muchos años hablar del edulcorante, yo tomaba edulcorante y yo dije, bueno, voy a dejarlo. Los primeros 3 meses fue tremendo, Claro. Ah, seguro. fue Sí, sí. tremendo. Bueno, Entonces, hay un ahí, estudio que lo cita también Montero, donde las ratas se hacen más adictas a la sacarina que a la cocaína, ¿no? Dejan a elegir y terminan siendo más adictas al edulcorante que a la cocaína. así que por O eso sea sí, que, está todo. Y otra cosa que quería decir también que me parece re importante, que el paciente tiene que saber todos estos condicionantes biológicos y neurobiológicos, porque también porque de lo que se trata cuando uno es dependiente, es de tener no solo autoconocimiento, sino saber qué es lo que le quita libertad, ¿no? Y a mí me parece que eso también es muy importante dentro del tratamiento psicológico, decirle qué cosas le están quitando la libertad, porque todo esto que hablamos del ambiente y de los ultraprocesados lo tiene que saber que le pegan ahí, en ese lugar donde él está indefenso, digamos, ¿no? bueno, eso es clarísimo porque cuando uno empieza a hacer cambios y proponer alguna estrategia en el paciente, lo primero que el paciente dice es que, bueno, y ahora me quedo sin el dulce, me quedo sin esto, me quedo sin el placer, ¿no? Y en realidad lo que buscamos es
recalibrar ese sistema de recompensa para que encuentre placer en aquello que no lo estaba encontrando, ¿no? Porque cuando uno tiene el umbral tan alto, obviamente que los alimentos que no cumplen esa hiperpalatabilidad se experimentan como insabridos. Bueno, Entonces por eso eso lleva su ahí tiempo. lleva su tiempo y ahí donde vos tenés que darle un plan B, B, C y D. Empezar a ver, bueno, ¿qué otros placeres hay? Porque si es el único placer de la comida, estamos en el horno. O sea, entonces ahí es donde viene la tarea de decir, bueno, sacamos esto, pero tenemos que poner otra cosa. Y porque la marquita, y esto es algo positivo que por ahí a mí me interesa mostrar, aunque lleva tiempo, es que al lado de esa marquita neurobiológica se puede hacer otra, que es la de los nuevos hábitos. Esto que vos hoy hablabas, también se puede volver ahí, porque también uno se puede hacer desintoxicación, digamos, no solo de los alimentos, sino también de todo lo que a mí me lleva a ese estado de dependencia, ¿no? Para decir una palabra más genérica. Y desde ahí se puede, lo que hay que tener hay que evaluar la motivación del paciente. Si el paciente está motivado y tiene la intención de cambiar, si nosotros le damos el andamiaje y la ayuda y le decimos que no es mágico, que le va a llevar mínimo un año, y mínimo un año es decirle algo corto para esto que estamos hablando, ¿no? Y que va a ser crónico, que cada tanto va a tener alguna, también hay que decir la verdad de entrada, porque estos pacientes se frustran mucho y le parece que entonces una derrapada ya significa que no puede, ¿no? Muchas cosas, podríamos estar un montón hablando, pero quiero decir que al lado de esa marca automática hay que poner otra por repetición también que va a entrar, ¿no? Alternativas a gratificarse con la comida. Una pregunta, ¿has encontrado en el caso de Tomás, porque bueno, por la parte clínica, alguna ayuda en el tratamiento con tus pacientes con las nuevas medicaciones, o sea, los agonistas del GLP-1, la naltrexona, bupropión? Bueno, en particular es la combinación de la bupropión la que más repercute en esta adicción alimentaria, justamente por la acción que tiene sobre el sistema de recompensa, ¿no? Así que dentro de la elección, si uno detecta esto, pareciera ser la mejor alternativa. Va a permitir que el paciente pueda encontrar, ¿no? De a poco una alimentación distinta y que no sufra tanto cambio, porque obviamente no le va a resultar tan placentero, ¿no? En la primera instancia. Ahí viene la cuestión esa de, bueno, ¿cómo se hacen estos pacientes? Porque hay productos que no se pueden comer menos y todos los días o frecuentemente para poder volver a ese sistema de recompensa, de nuevo tratar de, ¿no?, recalibrarlo. Entonces, ahí viene una cuestión que si lo consume, no puede consumir uno, ¿no? O sea, no están diseñados para eso. Y el problema es que no se puede dar o no es conveniente o no sería posible económicamente que estas medicaciones sean a largo Cosas, sí. Las dos ¿no? cosas tienen que estar en conjunto, tal cual, sí. Sí. Creo que son necesarias muchas veces todas las herramientas, ¿no? Sí, porque nada alcanza, en realidad. Claro. Estamos realmente, como dice Montero, volviendo a citar, estamos queriendo que un paciente con una adicción en un medio en el cual hay muchos adictos que le ofrecen aquella sustancia, ¿no?, y queriendo despegarlo de eso, o sea, realmente es muy complejo. Esto es importante desde la neurobiología, desde la psicología, rescatar un poco esta palabra adicción que está muy controvertida con algunos colegas y que, bueno, no están de acuerdo y... Sí, tal cual. Bueno, lo que se plantea muchas veces es que
el impacto que genera una sustancia alimentaria no es el mismo que genera una droga, ¿no? Lo cual es cierto, pero en realidad los mecanismos son los mismos y no deberíamos comparar digamos, la droga con el producto alimentario, sino el producto alimentario con el efecto que ejerce el alimento, que es un efecto suprafisiológico, ¿no? Generan un estímulo que se llama supranormal, eso lo describió un biólogo que es Timbergen, si no me equivoco, que es interesante lo que plantea él, que sucede también en los animales. Cuando uno, por ejemplo, tiene a un escarabajo y le ofrece una botella de cerveza a un tipo de escarabajo, el escarabajo se reproduce con la botella de cerveza y deja de reproducirse entre sí porque esa botella le resulta un estímulo que considera como si fuera la hembra, ¿no? Entonces empieza a reproducirse con la cerveza porque es un estímulo tan fuerte que permite al escarabajo dejar de reproducirse normalmente, ¿no? Un estímulo supranormal. Eso se investiga con muchos animales, ¿no? Esos estímulos supranormales son los que llevan, en el caso de estos productos, a un sobreconsumo que está completamente desproporcionado respecto a lo que nutritivamente nos aporta. Entonces, nos va llevando en un camino que descalibra, ¿no? El sistema, no estamos preparados. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, si no tenemos más, ¿vos querías decir algo? Ah, César. Sí, bueno, yo primero agradecerle a los dos disertantes, excelente la charla. Por supuesto, a todos que esta charla va a quedar grabada, subida a la red para que la puedan ver. Y yo creo que habría que verla nuevamente para reflexionar, porque no todos las cuestiones quedan en la primera, digamos, en la primera mirada, en la primera oída. Y de paso, bueno, pasarle algunos avisos parroquiales. La próxima reunión del 13 de agosto, actividad física en obesidad. Ahí está el ponente, el doctor Gabriel Tarducci, coordinadora la doctora Verónica Villar. Y por supuesto, también para recordarles la actividad de congreso 5 y 6 de septiembre en la Casa Lepage. Ustedes saben que para los socios el congreso es sin costo, pero tienen que estar al día antes del 31 de julio. Por supuesto también están invitados a presentar trabajos científicos. Esta va a ser la primera vez que se presenten como una nueva actividad, y van a tener también el agrado y el honor de que el doctor Montero va a estar entre los evaluadores. Así que, bien, fuera de esto, les agradezco y nos vemos en la próxima reunión. Bueno, yo les quería comentar algo, o sea, acá en los chats tengo más que nada excelente información, excelentes disertaciones, así que para los ponentes, buenísimo realmente y les agradecemos. Y quiero decir algo que, por favor, las personas que se hayan anotado, que pongan su nombre y apellido para después poderles mandar el certificado, ¿sí? Algunos lo tienen, otros no. Y vos querías decir algo, perdón, Sandra, perdón, No, perdón. lo que quería es agradecerles a todos, a Menut, por la invitación, a vos, Marta, y a Tomás. La verdad que fue un gustazo estar acá. Y bueno, eso, que les quería agradecer, que no lo hice al principio y que la verdad que estoy sumamente agradecida. Más nosotros porque Igualmente fue también, excelente. muchas gracias por la atención a todos que se han quedado hasta el final. Así que, bueno, realmente un placer. Bueno, Bueno, buenas gracias. noches Nos y vemos. que cenen adecuadamente. Ah, sí, fundamental. Chau, Chao. chau. Chao.